Nintendo es experta en darle franquicias totalmente nuevas a muchos de los personajes sugeridos de su saga más conocida, que es Super Mario Bros. En las aventuras de Mario hemos podido conocer personajes como Donkey Kong o Wario que han contado con proyectos propios desde hace muchos años. Y además de que aparte de crear propias subsagas a determinados personajes, también son expertos en crear nuevos géneros y crear sagas con la esencia y personalidad de cada personaje y que sean diferentes a cualquier otra cosa que podamos encontrar en esta industria. El más reciente ejemplo es la inesperada entrega que Nintendo nos anunció hace unos meses ya y que se trata de Princess Peach Showtime, que es una entrega propia del personaje de Peach en el que podemos encontrarnos con un juego que representa las mil maravillas, la esencia y personalidad de la princesa. Además que se trata de un juego tremendamente rompedor y que difícilmente hemos podido ver antes, si es que ni siquiera aún a día de hoy no podemos saber de qué tratará exactamente, pero seguro que sorprende. Y como con este ejemplo, Nintendo lo ha hecho bastantes más veces con otras franquicias secundarias de otros personajes del universo de Mario. Con WarioWare crearon escuela y poco a poco vemos nuevos juegos actuales que recogen las bases de los juegos de Wario. Y como no, una de estas franquicias que Nintendo tenía que crear eran las que estuviesen dirigidas especialmente para el hermano de Mario. Es decir, nuestro asustadizo amigo Luigi. Y es que dentro de las sagas que Nintendo ha podido crear, todas son medianamente replicables y mejorables, pero la única que aún no se ha podido imitar es sin duda alguna el estilo de juego tan diferenciador que nació con Luigi's Mansion. Un tipo de juego que mezcla a los típicos cazafantasmas con una mansión encantada y haciendo de esta mezcla un juego de terror, pero que no es de terror. Para ponernos en situación, primero tenemos que analizar y conocer más en profundidad cómo es la personalidad de Luigi y por qué se decidió crear esta mezcla tan inusual para una franquicia protagonizada por Luigi. Como todos lo conocemos, Luigi es el hermano de Mario, también conocido como el eterno segundón. Luigi es un tipo nervioso, amable y sobre todo muy asustadizo. Y qué mejor manera era de crear una saga con su nombre a un juego que tratase de que Luigi afrontase su miedo hacia los fantasmas con el objetivo de rescatar a su hermano Mario. Es decir, que no había ninguna otra manera de hacer un juego que protagonizase Luigi que no tuviera estos tres conceptos, siendo el protagonista el miedo, el obstáculo los fantasmas y el objetivo el rescate de su hermano. Y así es como lo hicieron, y remontándonos a 2002 con la GameCube, recién estrenada en el mercado de las videoconsolas, Nintendo decidió publicar la primera entrega de Luigi's Mansion. Un título más centrado en la exploración y la acción que el habitual corte plataformero de la saga de Mario. En este nuevo proyecto, el hermano de Mario debía recorrer una mansión mientras buscaba a su desaparecido hermano. Y al entrar en la mansión, Luigi descubre que es un lugar cargado de fantasmas a los que deberá cazar haciendo uso de una linterna y de una aspiradora. Luigi's Mansion es un juego diferente. Aunque podamos verlo como un juego de exploración y aventuras, con a veces pequeñas secciones de simples puzzles y alguna que otra sección plataformera, el juego consiste principalmente en ir avanzando de sala en sala de la inmensa mansión encantada. Mientras paseamos por los pasillos tendremos que ir aspirándolo todo para desentrañar ciertos misterios, monedas o enemigos que surgen de la oscuridad. De vez en cuando nos encargaremos de ciertos bosses que Luigi tendrá que ir derrotando, y es que precisamente ahí está la clave de estos juegos. La única herramienta que Luigi tiene es una simple aspiradora y una linterna. Y desde estas dos simples herramientas se irá desarrollando la mecánica del juego. Es un juego que consiste principalmente, como digo, en aspirar, expirar e iluminar. Y ya está, este es su set básico de mecánicas. ¿Os parece simple? Pues sí, lo es, no os voy a engañar, es una mecánica muy simple y básica.
Pero si estas mecánicas son capaces de sostener horas de juego, es porque Nintendo encontró la manera de hacer un gameplay totalmente innovador y entretenido con unas mecánicas muy básicas, y no es solo gracias al dominio e insistencia de la propia Nintendo en el diseño de niveles, sino también porque se fundamentan en dos nuevas posibilidades del controlador que proporcionaba la GameCube en su momento. Los gatillos de presión aportaba que la sensación de las diferentes intensidades del aspirador se percibe de forma notable, y además el stick secundario con el que se controla la linterna y la aspiradora, independientemente del movimiento de Luigi, que se maneja con el stick principal izquierdo, hacía que el gameplay, en base a unas dos mecánicas muy básicas, se hiciese muy dinámico. Y es que sobre el progresivo dominio de esta doble dirección se sostiene una buena parte de la curva de dificultad y la profundidad del sistema de combate, pero por ambos controles se explica la naturalidad y comodidad del manejo del propio avatar, es decir, del propio Luigi, a lo largo de toda la partida. Y todo esto siendo además un juego que incitaba a la exploración y a la colección de coleccionables, lo que lo hacía uno muy rejugable también. Y por todo esto, las primeras impresiones del título consiguieron que el proyecto fuese uno de los más queridos por los usuarios de la GameCube en sus primeros años de existencia. Aunque eso sí, Nintendo no ofrecería una secuela directa del mismo hasta bastantes años después. Pues originalmente, el público pensó que su desarrollo a cargo de un equipo reducido de Nintendo respondía más a la necesidad de encontrar con una entrega de corte similar al de los títulos de Mario en los primeros meses de la consola que una propuesta totalmente independiente. Su secuela no llegaría hasta 2013, aprovechando que ese año era el año Luigi para Nintendo. Y estos ofrecieron diverso material relacionado con el personaje en varias de sus consolas y de sus franquicias, aunque el momento álgido fue el lanzamiento de la segunda entrega de Luigi's Mansion para Nintendo 3DS. Con esta entrega, Nintendo intentaba solucionar dos de los grandes problemas que habían lastrado el desarrollo de la primera entrega: la escasez de contenidos que lastraban su duración y un aspecto jugable que ofrecería más retos al jugador. Al trasladarse a Nintendo 3DS, las opciones táctiles de la consola y las posibilidades de jugar con las tres dimensiones planteaban nuevas propuestas en lo jugable, al menos inicialmente, lo cual hizo que Nintendo probase incluir nuevas mecánicas que acompañasen a las ya existentes. La fase de capturar a los fantasmas a través de la linterna y la peculiar aspiradora se simplifica en esta entrega, donde se potencia más la exploración, haciendo uso para ello de elementos escondidos a través de las tres dimensiones. ¡Ah! Hablando de 3D, es verdad que la Nintendo 3DS tenía 3D. ¿Alguien en su sano juicio utilizó en serio el 3D en su consola? No, en serio, si no eras de esas personas que utilizaron el 3D las primeras horas de consola y luego te olvidaste por completo de esta mecánica, ve a un especialista porque necesitas ayuda. Bueno, en fin, y olvidándonos ya del 3D, la mecánica más innovadora que propuso Luigi's Mansion 2 fue la luz negra, que empleamos para iluminar zonas cuando no teníamos claro la ruta a seguir para avanzar en las distintas misiones. La primera entrega, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los títulos más queridos por los fans de Nintendo, por lo que cuando esta secuela llegó al mercado, rápidamente fue bien acogida por los usuarios, que en 2018 volvían a disfrutar de la entrega original adaptada a la consola portátil, con un importante lavado de imagen. Y finalmente, en octubre, justo un Halloween, llegó al mercado para la Nintendo Switch la tercera entrega de esta increíble franquicia en 2019. En esta tercera entrega pasamos de una mansión encantada a un hotel encantado, lo que le da mucho más juego en el sentido de crear nuevas zonas y diseño de niveles que nunca antes se habían podido ver en la franquicia. Luigi's Mansion 3 funcionó porque mejoró todo lo que ya vimos con las anteriores entregas, además de añadir pequeñas y nuevas mecánicas, como que a medida de que avanzamos en nuestra aventura podemos ir equipando más acciones a nuestra aspiradora, teniendo el chupón para lanzar desatascadores o Gomi Luigi.
Y todo esto hacía que la manera de resolver los niveles fuese totalmente innovadora, y sumándole esto a un apartado visual altísimo y un diseño artístico totalmente original y variado, hacía de una tercera entrega la mejor de la saga. Pero después de este pequeño repaso de la saga de Luigi's Mansion, tenemos que responder a la pregunta que presenta este vídeo. Y es que con todo esto, ¿por qué este estilo de juego no ha sido replicado por otra compañía? Y bueno, la respuesta realmente es que nadie puede. Es decir, la mecánica que Nintendo patentó con Luigi's Mansion es irreplicable por dos motivos. La primera, porque es tan difícil innovar y mejorar las bases jugables de Luigi's Mansion que incluso a Nintendo le costó ni más ni menos que 11 años y posteriormente otros 6 años en publicar más juegos de la saga que no fuesen más de lo mismo. Y por ello, lo único que conseguirían sería crear la copia de Luigi's Mansion sin ningún tipo de cambio o incentivo que te llame para jugar al juego que no fuese porque es una copia de Luigi's Mansion. Y la segunda razón es que precisamente Nintendo ha sabido entender a su personaje tan bien que ha traducido la personalidad de Luigi en un género de un videojuego. Y eso es algo que ninguna otra compañía podrá imitar o replicar, porque un estilo de juego como Luigi's Mansion no sería lo mismo y no funcionaría igual sin ese hermano segundón y asustadizo personaje llamado Luigi. Y hasta aquí el vídeo de la semana, mi gente. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Y si ha sido así, podéis dejarme vuestro like o suscripción, así como un comentario acerca de vuestra opinión con esta franquicia. Y sin más dilación, yo por aquí me despido y nos vemos la próxima semana con otro videazo de los que os tengo acostumbrados. Un saludo, mi gente, si os quiere un mundo, y hasta la próxima.